Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por salvarnos con tu sangre preciosa y guiarnos con tu palabra y el Espíritu Santo, para que podamos vivir obedeciendo para tu voluntad y tu gloria. En esta hora te damos gracias porque nosotros que recibimos la redención por tu sangre preciosa, estamos reunidos delante de ti, alabamos tu gran gracia y amor, aprendemos la palabra y tenemos esta santa comunión. Cuida a cada uno de nosotros y sujétanos con tu mano misericordiosa. Haznos más perfectos para que ya no vivamos por el deseo carnal, siguiendo la vanidad de este mundo, sino que podamos vivir solamente para tu voluntad y tu gloria, según el Espíritu Santo, como a tu deseo. Nuestras iglesias de Corea y muchas iglesias del mundo, a pesar de muchas dificultades, están guardando la fe y predicando el Evangelio. Dios, sujétalos con tu palabra, sabiduría y poder del Espíritu Santo, para que puedan encargarse bien de la misión de la predicación del Evangelio que tú nos encomendaste en este fin de siglo, en este tiempo confiando ardientemente que el Espíritu Santo mismo nos guíe y nos ayude. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. Busquemos San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo 6, 33 y 34. Leo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Hasta aquí? Centrándome en estas palabras, he elegido el título de hoy: Las prioridades de la vida cristiana. Las prioridades de la vida cristiana. Los cristianos que entendieron el amor y la gracia de Dios han recibido la vida eterna como Dios prometió. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, dijo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 25. El propósito por el cual el Señor murió por nosotros y perdonó nuestros pecados es para que obtengamos la vida eterna como Dios en su reino, donde no habrá ni muerte ni maldición. Nosotros, los cristianos, vivimos con la esperanza del reino eterno de Dios y de la gloria de Dios. Si miramos el Salmos 91, busquemos Salmos capítulo 90, versículo 1 a 4. Leo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: Convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche.
Se dice que estas palabras son la oración de Moisés, el hombre de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios creó a los hombres a su imagen para que vivan con Dios para siempre. Como cantó hoy el coro, nuestra vida en esta tierra es como un peregrino que pasa por esta tierra por un corto de tiempo, como un peregrino que pasa la noche en un campo seco. Aquí en el Salmo, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. En breve momento entre la tarde y la mañana como una de las vigilias de la noche. Como una de las vigilias de la noche. En comparación con el reino eterno de Dios, para Dios, 1000 años, como el día de ayer, en las pocas décadas que vivimos en este mundo, ¿qué será? Es como si no existiera. Si pensamos en vivir en el reino de Dios y disfrutar de la gloria con Él para siempre, se puede decir que nuestra vida en esta tierra es tan pequeña como un grano de arena del mar. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Sale en el versículo 5, son como sueño. Como la hierba crece rápido y florece, pero luego la recogen y queman en el fuego. Dijo que nuestra vida en esta tierra es muy corta y vana. No vivimos para eso. Los cristianos salvos no viven para la riqueza, la fama, el poder, la satisfacción física, el placer en esta tierra como la gente de este mundo. Lo que vivimos es esperar el reino de Dios y su gloria. En Santiago 4:14 dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida en este mundo es como una niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Puede que haya una niebla espesa, pero cuando sopla el viento todo se disipará. La niebla es una ilusión que no se puede atrapar. Todo lo que sucede en esta tierra es verdaderamente una ilusión. Los cristianos no vivimos para eso. Debido a que los cristianos salvos se les ha dado la vida eterna y la esperanza de entrar al cielo, vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios hacia el reino de Dios y su gloriosa esperanza, y tenemos diferentes propósitos en la vida. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de la vida cristiana? ¿Y qué quiere la gente del mundo? Ojalá pudiera ganar mucho dinero y ser muy rico. Algunas personas quieren recibir poder y convertirse en políticos. Otras personas quieren convertirse en una persona que demuestre su talento especial y recibir la alabanza y gloria de los demás. Probablemente tenga varios deseos. Cuando éramos niños, cuando nos preguntaban, ¿qué quieres ser? Yo decía, quiero ser presidente. Solo habrá un presidente, pero ese era el mayor deseo. Algún estudiante pregunta, ¿qué quieres ser después? Quiero ser jugador de fútbol como fulano tal y mostrar mi talento en este mundo. No, solo piensen, hoy en día el presidente es el puesto más problemático, ¿no es así?
Menos mal que no he sido presidente. Aunque nadie me lo va a encargar, aunque me lo pidieran, tampoco lo haría. No sé por qué sufre a propósito. Quisiera que lo haga siendo buen patriota con un propósito claro. Alguna persona dice, me gustaría ser muy rico y vivir una vida maravillosa, pero dice la palabra que es como un sueño de la noche a la mañana, son como un sueño. Ya sea que sueñe con convertirse en rey por una noche o hacerse rico al despertar, no es nada, ¿verdad? Hay palabra así en la Biblia. Será como sueño de visión nocturna, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando se despierta su estómago está vacío. Hay un dicho que la vida es un sueño fugaz como una ilusión primaveral. Sabemos lo vano y falso que es. Por eso vivimos para la vida eterna, el reino de Dios y la esperanza gloriosa. Los estudiantes también. ¿Por qué tienen que estudiar si no quieren? Los estudiantes se esfuerzan y estudian arduamente porque tienen el deseo de triunfar en la competencia por la supervivencia en este mundo, ya sea logrando algo especial o convirtiéndose en ricos. En cualquier caso, tienen sus propios deseos. En realidad es en vano. No importa cuáles sean sus esperanzas. Hay muchas personas que hacen todo lo posible para enriquecerse. Esa es la única prioridad de la vida en este mundo para aquellas personas. Debemos pensar cuáles son para nosotros nuestras prioridades en la vida cristiana. Todos los que viven en el mundo tienen muchas cosas que hacer. Hay algunas cosas que tienen que hacer primero y hay otras que tienen que hacerlo después. ¿Qué debe hacer primero? El trabajo más importante debe hacer primero. Hay muchas cosas que hacer, pero lo primero que debe hacer es, por ejemplo, si tiene una enfermedad grave, entonces la prioridad es curar la enfermedad, ¿verdad? Si tiene una enfermedad grave en su vida, se está cortando, se descuida el tratamiento porque está ocupado con lo que quiere hacer, podría morir. ¿De qué sirve si un negocio tiene éxito? Hay muchas personas en este mundo que pierden la vida por estar viviendo ocupadas en otras cosas. Puede que esté dirigiendo varios negocios o tenga varios planes, pero si muere, ¿de qué le servirá? Por eso, en el seminario de la Biblia vimos que los ricos de los Estados Unidos y de Corea no viven tanto tiempo. Sin embargo, en el proceso de enfermarse y morir, habla de lo insignificante que es la vida. Un hombre llamado Steve Jobs también sufrió de cáncer de páncreas y se sometió a una cirugía mayor en el año 2004. En la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, pronunció un breve discurso de felicitaciones y dijo, pensar en que una persona puede morir pronto puede ayudar a resolver asuntos importantes. Saber que la muerte se acerca a todos
nos hace dejar de aferrarnos a cosas vanas y comprender que hay cosas más importantes en este mundo que ganar dinero. Mientras agonizaba en la unidad de cuidado intensivo, dijo: viví como un necio. Hice mucho dinero en este mundo. Se podría decir que era una de las personas más exitosas del mundo. Aunque recibí elogio de mucha gente, fracasé, dijo. Viví como un necio. Porque viví olvidándome de lo más importante. Pero no sé si haya muerto sabiendo qué era lo más importante porque no hay contenido al respecto. En San Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? También la vida del cuerpo y la vida de la que habla Jesús es la vida del espíritu. Incluso si gana todo en este mundo, ¿de qué le sirve si pierde su alma? ¿Qué puede dar una persona a cambio de su vida? Una vida que no se puede intercambiar incluso si se da el mundo entero. No se refiere a una vida física que debe vivir unas pocas décadas y luego morir. Mucha gente morirá pronto y morirá de una forma u otra, entonces vive a su manera. Lo vi antes, la gente apostando en Filipinas. Se ve en una película brevemente con una pistola. En la pistola hay que poner balas, ¿verdad? Pero cuando pone una bala, en esa pistola se necesita varias balas. Sin embargo, solo pone una de ellas y le da la vuelta, entonces no sabe dónde está. Y luego lo toma y se dispara apuntando a su propia frente. Si sale mal, muere. Si no muere, ganará mucho dinero. Y si muere, se acabó. Hacen cosas tan peligrosas por el dinero. Eso sucedería incluso si no hace nada tan peligroso como con un arma. Hay mucha gente que apuesta para ganar mucho dinero al instante. Sabemos que estas cosas son vanas e insignificantes. Entonces, perder la riqueza es perder poco, perder el honor es perder mucho, perder la salud es perder todo, y perder el alma es ser destruido para siempre. Por eso no debe perder su alma entre ellos. Incluso se pierde todo en este mundo. En Eclesiastés 9:3, también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Parece que su corazón estaba tan lleno de maldad que estuviera lleno de insensatez. Algunas personas están locas por el amor, otras están locas por el poder, otras están locas por el dinero, otros están locos por las cosas satisfactorias de este mundo. La gente vive como loca en este mundo, por las diversas cosas que les gustan. San Lucas 12:15, Jesús dijo y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. El hombre tiene avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El propósito de la vida del hombre en este mundo no es tener abundancia y posiciones o tener mucho dinero, pasar un poco de tiempo, pero es una esperanza vana. En Lucas 12:19, un hombre rico dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Si tiene guardado para muchos años, significa que es rico. Dijo, repósate, come, bebe, regocíjate. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Aunque tenga conocimiento, dinero y potestad, ¿será tuyo? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Algún día tendrá que presentarse ante Dios. Job 19:26, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. Cuando el cuerpo vuelva al polvo, como dice en Eclesiastés 12:7 al 8, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El cuerpo físico está hecho solo de polvo, por lo que vive comiendo lo que proviene del polvo y luego regresa a polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando una persona muere, dice que falleció, pero ¿a dónde fue? El cuerpo vuelve al polvo y el alma va a Dios. Pero algunas personas no pueden ir a Dios y caen al infierno. Dijo que las personas que han acumulado muchas cosas para este cuerpo y no tienen nada que preparar para Dios son personas necias. Lo que una persona debe hacer mientras vive en el mundo es darse cuenta del amor de Dios y de la gracia que tiene a través de Jesucristo y tener una esperanza segura de entrar en el reino de Dios. Qué maravilloso sería tener la fe y la esperanza firme de recibir la gloria en el reino de Dios. Incluso si una persona obtiene todo lo que quiere en el mundo, si esa persona pierde su alma ante Dios, será la persona más pobre. Todo en este mundo se apaga después de un tiempo. Los cristianos no deberían tener esperanza aquí. No debería vivir para eso. ¿Cuáles son las prioridades de su vida? Como cristianos, nuestros hermanos son ahora completamente diferentes de la gente de este mundo. La gente del mundo no sabe de dónde viene, para qué vive y a dónde va, pero nosotros lo sabemos, ¿verdad? Hay un alma creada a imagen de Dios, y aunque hemos pecado, Dios ama a esa alma e incluso dio a su Hijo unigénito en la cruz como ofrenda por el pecado para salvar nuestras almas. Cumplió la eterna redención con su sangre. Y si solo entendemos el amor de Dios, nosotros recibimos la salvación y la esperanza de la vida eterna y del cielo. Ahora, tenemos diferentes valores, diferentes deseos y diferentes propósitos de vida. Tienen que ser diferentes. Incluso si la gente en este mundo consigue todo lo que quiere, ¿sabe qué le dicen cuando pierde el alma? ¿Conocen a Judas Iscariote? Fue elegido como uno de los 12 discípulos de Jesús y siguió a Jesús durante 3 años y medio escuchando su palabra y viendo los milagros que Jesús hacía. Cuando alimentó a 5,000 hombres con pan, también él lo comió. Cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos, también él lo vio. Sin embargo, él pensó que Jesús se convertiría en rey. Jesús fue sentenciado a muerte y arrastrado en una cruz para morir en lugar de convertirse en rey. Judas el Iscariote se metió en esta situación porque su deseo para Jesús era diferente. Para limpiar su nombre de ser discípulo de Jesús y hacer de ello un mérito y obtener alguna recompensa por seguirlo durante 3 años y medio,
por lo que prometió entregar a Jesús en la noche y recibió 30 piezas de plata. O sea, él vendió a Jesús por 30 piezas de plata. En la Biblia, Jesús varias veces dijo, porque sabía quién le iba a entregar, que uno de vosotros me va a entregar. Hay palabras que Jesús dijo después de su resurrección. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Estas son palabras pronunciadas antes de la resurrección. Ay de aquel hombre por quien el hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, no habría ido al infierno. Como tiene el alma creada por la imagen de Dios, no termina cuando el cuerpo muere. Los salvos entrarán en el reino eterno de Dios, y los que no son salvos entrarán al fuego eterno preparado para el diablo. Como dijo en Mateo capítulo 25, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso, si no recibe la salvación, mejor le hubiera sido no nacer, ¿verdad? ¿Para qué nació? ¿Para sufrir o para hacer alguna obra grande? ¿Cómo? La muerte está cerca, la muerte puede llegar en cualquier momento. Quizá si naciere como un animal, moriría, porque no es igual el animal con el hombre. Los animales están apegados a los humanos, ya sea que los atrapen o los utilicen. Solo los hombres son creados a imagen de Dios, quien creó y gobierna todas las cosas en el mundo. Así en este universo que no sabemos si tiene fin o no. El único lugar en el que el ser humano puede vivir es la Tierra. Hoy en día los científicos se preguntan, ¿puede la gente vivir en la Luna? ¿Puede la gente emigrar a Marte? Están diciendo tonterías. En Salmos 105, 16, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios solamente dio la tierra a los hombres. ¿Cómo puede desarrollar la ciencia a su manera y vivir en la luna? La temperatura es de 130 grados durante el día y menos de 160 grados durante la noche, y no hay aire ni agua. ¿Por qué están diciendo algo ridículo? Está bien ir una vez, pero ¿por qué continúa otra vez gastando una enorme cantidad de dinero? ¿Está pensando en desarrollar algo? Por gusto. ¿Qué tal Marte? Están reuniendo gente para emigrar a Marte. Esto suena gracioso. ¿Dios le permitirá? ¿Qué va a hacer cuando va a ir allá? No hay nada. Va a morir. De hecho, las personas que abandonan a Dios cometen toda clase de necedades. A los que no son salvos, más les valería no haber nacido. Sin embargo, incluso si uno pierde todo en este mundo, se convierte en un fracaso en este mundo. Si esa persona tiene esperanza clara de ser salva y convertirse en hijo de Dios e ir al cielo, esa persona es la persona más exitosa. ¿No es así? Somos las personas más exitosas del mundo, ¿verdad? ¿O no? ¿Aún no lo saben? Oh, he sido pobre en estos días, apenas sobrevivo con trabajos de medio tiempo, la gente me ignora. ¿Cómo puedo ser la persona más exitosa? Por supuesto, incluso si no hay nada más, la persona salva es verdaderamente la persona más exitosa.
y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, y entrará en esa gloria. Si vemos Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18, son palabras interesantes. Vamos a ver juntos. ¿Sabe dónde está ubicado Habacuc? Está antes de Sofonías. En el Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 3, versículo 17. Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. A esta persona ya no le queda nada. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, no hay nada, ni tiene vaca, porque hubo muchos problemas para los israelitas. Pero yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si nosotros tampoco no tengamos nada y solamente estemos sobreviviendo, no hay nada. Sin embargo, si el alma está salva, esa persona es la persona más exitosa del mundo. Y yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Saben cuán maravillosa es la salvación que hemos recibido? Se alegra al recibir la salvación, pero cuando enfrenta una pequeña dificultad, ¡uy, soy pobre! ¿Hubiera sido mejor que esa persona nunca hubiera nacido? Desde que fue salvo, halló la fortuna, incluso si le dan todas las cosas en este mundo. ¿De qué le sirve si no es salvo? En Hebreos capítulo 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Llegó a ser hijo de una princesa egipcia, podría convertirse en rey de Egipto. En aquella época, abandonó el nombre de ser hijo de una princesa, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Fue unos 1000 años antes de la venida de Cristo, pero él sabía acerca de la venida de Jesucristo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hay muchos tesoros en Egipto. En lugar de eso, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces Moisés sacó a los israelitas de Egipto y vivió en el desierto durante 40 años. Moisés verdaderamente era una gran persona. Cuando sacó a los israelitas del desierto y trataron de matar a Moisés y le preguntaron, ¿por qué nos haces sufrir? ¿Por qué nos sacaste? Volvamos a Egipto. Entre muchas dificultades, ¿cuántas dificultades había desde que Moisés sacó al pueblo de Israel hasta que los guió a la tierra de Canaán? Pero Moisés tenía puesta la mirada en el galardón.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Nosotros también, a pesar de que haya cualquier dificultad en el mundo, son temporales. Vamos al cielo, al reino eterno. Ni siquiera podemos imaginar cuán hermosa será la gloria del cielo. No importa cuán buenas cosas hay en este mundo, probablemente no será ni una milésima parte de lo que es el reino de los cielos. No puede explicarse por nada en este mundo. En el cielo, junto con los ángeles, nos encontraremos con Dios, Dios Padre que nos salvó y Jesús quien me salvó. Viviremos con el Señor por los siglos de los siglos en aquel lugar sin lágrima, ni tristeza, ni dolor. ¿Lo entiende? No podemos explicar el cielo usando algunas ideas o sentido en este mundo. El apóstol Pablo varias veces, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dijo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En Filipenses capítulo 1 dijo eso varias veces. Sí, sabemos esto, que el sufrimiento del mundo es temporal. En Romanos 8, 17 al 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La tribulación, el sufrimiento que tenemos por un tiempo, no se pueden comparar con la gloria eterna. En 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, dice, en el momento en que se escribió la Biblia, ¿cuántos sufrimientos sufrieron los apóstoles? ¿Cuántas veces los cristianos han sido muertos por la fe? En Roma, cuando los creyentes de Jesús hacían la Santa Cena, decían que esas personas son devoradores de personas. Porque Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Indicando la Santa Cena, ellos decían que ellos son los que comen gente. ¿Cuántas personas que creían en Jesús fueron asesinadas después de criticarlos por diversos motivos? En Roma, cada rey masacró a los cristianos sin piedad, les dieron de comer a los leones, los crucificaron. En la noche le echaron aceite en el cuerpo y lo prendieron fuego y lo colgaron con antorcha. Entonces, cuando fui a Roma, había cuevas subterráneas llamadas catacumbas. Parece que se cavó la tierra para construir la ciudad de Roma y había tantas cuevas. Un turista japonés se perdió y murió después de entrar en ellas. Entonces los cristianos se escondían allí. Los soldados romanos tampoco podían salir si se perdían. Entonces, por el bien de los turistas, solo muestra un poco y lo bloquean todo. Por eso cuando los cristianos morían de martirios, iban de noche, cargan el cuerpo y lo enterraban allí. Ahí dice, tal persona está durmiendo aquí. Ahí estaba escrito, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, y más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos cristianos han muerto por la fe? No tenían miedo de morir. Nosotros, los cristianos, vivimos en esta tierra para
pagar el amor y la gracia de Dios, por salvarnos y para servir a Dios. El propósito de vivir ya no es como comer bien o vivir bien, sino para servir a Dios y devolver la gracia que nos dio, la vida eterna y la esperanza a través de Jesucristo que nos salvó. Para servir y pagar su gracia, esto es el propósito de la vida cristiana. En Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es cuando predicamos o servimos en la iglesia, ya sea ser o vivir para el Señor de diversas maneras, o que los creyentes se amen unos a otros. Se trata de servir al Señor. En Mateo 25:40, Él respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. Predicación, servir en la iglesia, ayudar a los hermanos. Esto es servir al Señor. En Colosenses 3:23 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La vida en el hogar, la vida en el trabajo, la vida en la iglesia, cualquier cosa que haga debe ser una vida que sirve al Señor. Si sirve al Señor, ¿cómo sirve a un Dios invisible? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mateo 25 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. La vida cristiana debe ser la vida que sirve al Señor. Como personas salvas, servir al Señor ahora se ha convertido en el propósito de nuestra vida. En 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Jesús murió y derramó su sangre por nuestros pecados y nos dio nueva vida mediante la resurrección. Entonces es el hecho que nacemos de nuevo a través de la muerte, de la resurrección de Jesús, es lo mismo que la palabra de San Juan 3:5, de que nacemos nuevo de agua y de espíritu. Jesús nos salvó mediante su muerte y su resurrección. Nacimos de nuevo del agua y del Espíritu Santo. El agua se refiere a la justicia de Dios y el Espíritu Santo se refiere a la vida de Dios. Por la muerte de Jesús pagó toda nuestra justicia y por su resurrección nos dio la vida nueva. Por eso son agua y el Espíritu Santo. Además, debido a que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender a través de la palabra, nacer de nuevo por la palabra y nacer de nuevo por el Espíritu Santo son todo lo mismo. Nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dios ha preparado una herencia eterna para nosotros. Vivimos para ella. No importa si vive rico o pobre, perseguido en el mundo, ¿por qué? Ese no es el propósito de vivir en absoluto. En Salmo 116:12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El propósito de aprender la Biblia,
Ahora es pagar la gracia de Dios que nos salvó. ¿No aprendemos todo de la Biblia, cómo servir al Señor, cómo vivir una vida de obediencia y cómo predicar el Evangelio? Esa es mi manera de pagar la gracia del Señor, quien me salvó. En Salmo 118, 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y en Salmo 66, 16, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Lo contaré. Ese es el propósito de nuestra vida. En Mateo 22, 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque Dios nos amó con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Entonces es natural que Dios requiera eso. Hay personas que han recibido una gran gracia, personas que tienen mucha deuda y no quieren pagar y viven como quiere. Hay personas así, tienen mucha deuda, no piensa pagarla, pero hace todo lo que quiere. Su conciencia está bien retorcida. Hemos recibido esa gran gracia. Entonces, y mientras se nos llega el Evangelio, muchas personas fueron muertas de martirio. Nosotros les debemos. El apóstol Pablo dijo, Romanos 1:14, a griegos, a no griegos, y a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Una persona que recibe, pero no piensa devolverla y solo vive para sí misma, es como alguien que tiene una deuda que no piensa pagar y solo vive para su propio beneficio. Tiene conciencia retorcida. Asumo que no existe otra persona entre los cristianos. Si es que hay de que algo está mal, está entendiendo algo mal. Romanos 14, 7 al 8, porque ninguno de nosotros vive para sí. Entre los salvos, ninguno vive para sí. Si entre los salvos ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Entre los salvos, ninguno de nosotros vive para sí, ¿verdad? Y ninguno muere para sí. Si ha vivido para sí y ha muerto para sí, ¿qué es? Esto es maldición. Debemos vivir para pagar la gracia de Dios, debemos vivir para agradar a Dios. De lo contrario, si planea vivir solo para sí mismo y para la autosatisfacción, sin pensar en devolver la gracia, la gran gracia que ha recibido de Dios, entonces está viviendo en completa violación a la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la razón por la que los cristianos no pueden servir a Dios adecuadamente? Entre los cristianos, y yo también mientras predico, veo que hay personas que verdaderamente obedecen la palabra del Señor y tratan de vivir según la voluntad del Señor. Son cristianos verdaderos. Sin embargo, hay personas que dicen que han sido salvos, pero no sé si da buen testimonio de que ha recibido la salvación, pero su comportamiento es diferente. El Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él es el Señor de la vida eterna en nuestros corazones. El Señor tiene referencia al Rey. Aunque llama Señor, Señor, no obedece la palabra del Señor y vive a su manera, hay algo incorrecto. Si existe tal persona,
debe autoexaminarse si realmente recibió la salvación. En Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nuestra fe y nuestra vida tienen que estar relacionadas. Así es. Si ha obtenido la vida eterna y la esperanza, entonces debe ser como un hijo de Dios y como una persona que irá al cielo. ¿La gente que va al cielo puede vivir como la gente que va al infierno? Claro que no. En Mateo 6:24, como ya lo conocen bien, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando miré la Biblia por primera vez pensé, uy, Señor, es demasiado. ¿Quién adorará la riqueza como si fuera Dios? Pero al reflexionar me di cuenta de que esas palabras son verdad. Hay personas que dicen que creen en Dios y sirven a la riqueza más que a Dios. Eso significa que no podemos servir igual. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En 2 de Reyes 17 sale esta palabra después de la muerte de Salomón. El país se dividió en norte de Israel y en sur Judá. El norte de Israel fue destruido por Asiria en el año 722 a.C. Entonces los gentiles vinieron. Los judíos y los gentiles se mezclaron. Aquellas personas mixtas, en la Biblia sale que eran de toda clase de gentes. Así dice, o sea, ellos servían a Dios y también a los ídolos de ellos que ellos tenían. Servían a Dios y a los ídolos. ¿Dónde existe tal contradicción en el mundo? Entonces, los israelitas del norte construyeron su propio templo en el monte Gerizim, centrando alrededor de Samaria. Aquí es donde adoran a Dios, decía. Es bueno servir a Dios, pero también sirven a los ídolos traídos por los gentiles. Salomón también trajo demasiadas mujeres extranjeras. Se inclinaba ante ídolos, los ídolos que adoraban las mujeres extranjeras. Y varias veces Dios dijo que no lo hiciera, no quiso escuchar. ¿Y cómo fue? Dios le quitó ese país, tomó 10 tribus y se la dio a Jeroboam. Y su hijo Roboam recibió solo una tribu, la tribu de Judá. La tribu de Leví es el pueblo que sirve en el templo de Dios, ¿no? Sería bueno si hubiera servido a Dios hasta el final. Pero servía a Dios y también al mundo. En Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos, dijo. No haréis para vosotros ídolos. En Ezequiel 14:3-5, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Por fuera parecen estar sirviendo a Dios, pero en su corazón adoran ídolos. En Colosenses 3:5, la avaricia, que es idolatría. La avaricia del cristiano sería
que piense, ¿qué hago para ganar más dinero o ser rico en este mundo? Eso es avaricia. Si vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Si uno sirve al dinero, es servirse a sí mismo. Cree que el dinero le hará feliz. La Biblia dice que Dios ama las almas de los hijos salvos y también cuida su cuerpo. En Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? O sea, el cuarto es la moneda de menos valor. El pajarillo de verdad no vale mucho. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dijo. De muchas maneras. Dios alimenta a las aves del cielo. Dios viste de hermosura a los lirios del campo. ¿No hará mucho más a vosotros? Como no creen en eso, crean un Dios separado para ellos mismos para hacerse felices. Avaricia, que es idolatría. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesús es Dios mismo y no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí da. En Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aún así, no creen. Aunque ha recibido la salvación, piensa que vivir en este mundo solamente por su manera y método no quiere decir que no haga nada. Yo a veces les digo, aunque hagamos un pequeño negocio, o vida en el trabajo, comercio, aunque hagamos cualquier cosa, debemos hacer para la gloria de Dios, para el Evangelio. En Hechos 20:34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, trabajan para a los que tienen dificultades, a los pobres. Más bienaventurados es dar que recibir. Esto no significa que debamos quedarnos quietos mientras Dios nos cuida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es primero? El reino de Dios se expande cuando se predica el Evangelio y muchas personas se salvan. Estamos recuperando el territorio que se ha perdido por el diablo. En cuanto más personas se salvan, el territorio de Dios se continúa expandiéndose. Tenemos más de 300 iglesias en Corea y más de 1,100 iglesias en 82 países extranjeros, y el número sigue aumentando. Hay mucha gente que se ha salvado. Esa es la expansión del reino de Dios.
Aunque habría otra persona además de nosotros haciendo misiones mundiales, no podemos encontrar una organización de la misión que predique el Evangelio de la manera tan activa y confiable como nosotros. Creemos que Dios nos ha confiado misiones mundiales durante este fin de siglo. Entonces la responsabilidad es más seria. Pero ¿sabe que ahora se gasta una enorme cantidad de dinero en misiones mundiales? Cuando enviamos a una familia misionera a un país extranjero, al principio todos tenemos que ayudar en áreas difíciles y lo entregamos sin mayores problemas. Nuestros hermanos y hermanas lo están haciendo. ¿Por qué? Porque vivimos solamente para el Evangelio, para que el Evangelio se predique. Primero se requieren muchos sacrificios materiales por parte de aquellos que han sido salvos. Sí. Lucas 16:9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. La razón por la que se llama riqueza injusta es porque toda riqueza pertenece a Dios y todo lo que tiene una persona salva es de Dios. Nuestro cuerpo y alma fueron comprados con la sangre del Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué debemos hacer con esto? Hacer lo que le agrada a Dios. La expansión del reino de Dios, buscar su reino. Venga tu reino. Nos mandó orar así. Simplemente oramos, por la expansión del reino de Dios oramos, sacrificando nuestra libertad, nuestros materiales, nuestro tiempo, nuestra felicidad, incluso nuestra vida, si es necesario. En la iglesia primitiva, todos los apóstoles morían mientras predicaban el Evangelio. Nadie murió de vejez viviendo cómodamente. Justo antes de ser decapitado en Roma, el apóstol Pablo dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Es un sacrificio en el que la sangre se derrama en el suelo. El tiempo de mi partida está cercano, dijo. También dijo a Timoteo: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio es predicado por medio de muchos sacrificios y sufrimientos. ¿Sabe cuántas personas fueron muertas, sufrieron mucho y se sacrificaron hasta que el Evangelio nos llegue a nosotros? Todavía es necesario nuestro sacrificio para evangelizar a aquellos que aún no son salvos. Su reino donde se predica el Evangelio. En 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. En Lucas 17, 20, 21, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando recibe la salvación, el reino de Dios se cumple en el corazón. Si recibe la salvación, cada persona es la nación de Dios. Hay tres elementos principales de un país: soberanía, territorio y pueblo. ¿De qué sirve un país sin el pueblo? En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. Solo cuando muchas personas son salvas, gloria a Dios. En San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto es que muchas personas sean salvas. En 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En los cielos nuevos y la tierra nueva no hay pecado,
solamente se llenará de la justicia de Dios. Aunque vivimos en este mundo, dentro del salvo se cumple la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? Es la vida que obedece la voluntad de Dios, la vida en la que se aman los cristianos, la vida que vive según la voluntad del Señor. Todas son justicia. En el reino de Dios se cumple la justicia. Predicar el Evangelio por fuera es la expansión del reino de Dios, y dentro de los que son salvos viven obedeciendo la palabra de Dios, amándose unos a otros y viviendo según la voluntad de Dios. Es cumplir la justicia. Que se predique el Evangelio, la vida que obedece a la palabra de Dios, que se amen entre los salvos. Dice que solo hagamos esto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dijo. Dios dijo que si simplemente hacemos esto, Dios nos dará todo lo que nuestro cuerpo necesita por añadidura. Dios prometió a su Hijo que los protegería y los ayudaría. Incluso en el mundo, ¿no intentan los padres ayudar a sus hijos a vivir adecuadamente y prosperar en todo lo que puedan? Aunque otra persona diga, ay, es un hijo malcriado, pregúntenle a su padre qué tan valioso es su hijo. La gente también ama mucho a sus hijos y los ayuda, pero ¿cuánto más Dios Padre dejaría a su Hijo, a quien le salvó sacrificando a su Hijo unigénito? Jamás. Desde el día que recibió la salvación hasta que vaya al reino de Dios, Dios le protege y ayuda. Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Uno mismo no puede contar su cabello todo, ni siquiera podemos contar todas nuestras pestañas. Dios conoce todas nuestras circunstancias. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan tales cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Lo que Él sabe significa que Él simplemente lo sabe y se queda callado? No, que va a ayudar. Pero ¿cómo no le puede creer a Dios? Cumple su promesa, debemos creerlo. La salvación viene de Dios, perdonando los pecados de todo a través de la sangre de Jesús, pero si no crees es inútil. Debemos creer que Dios nos protegerá y ayudará después de que seamos salvos. Si no cree, Dios no le protege. No sé si la gente que no cree en eso y crea en la salvación, entonces Dios prometió protegernos y ayudarnos. Pero como la gente no cree en eso, piensa que más que Dios de la riqueza los protegerá y también les hará felices las riquezas y que asumirá la responsabilidad de su futuro, pero no creen en la promesa de Dios. En Proverbios 18:11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Antes los reyes construían castillos fuertes. La semana pasada fui al retiro de invierno en Japón. Luego tuve el retiro de predicadores y también la inauguración. Cuando estaba en Osaka, había un castillo en Osaka donde vivían los antiguos gobernantes, llamado el Castillo de Osaka. Hay un foso. El foso bloquea la puerta del castillo y está hecho de agua profunda, formando un río que lo rodea. Hay 2 fosas allí para mantener alejada a la gente. No sé qué tan alto fueron construidos los muros para que no entren a matarle.
Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como muro alto en su imaginación. Si el muro está alto, el enemigo no puede invadir. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Qin Shi Huang de China construyó la Gran Muralla China para evitar ser asesinado, temiendo que sus enemigos lo ataquen y lo maten. Dijo que envió a 500 hombres a buscar el elixir de la inmortalidad y la hierba de la inmortalidad, pero nunca regresaron porque no había. Esa persona solamente vivió hasta 49 años y murió más rápido. Pero también para nosotros los cristianos, si piensan diciendo, tengo muchas riquezas, esa riqueza me va a proteger, que se va a ser responsable de mi futuro, me protegerá. Si piensa así, no necesita a Dios. Servimos a la riqueza en lugar de Dios. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Si tiene riqueza, debe usarla rápidamente por el Evangelio y para el Evangelio. Es necesario prepararse para la futura vejez, pero no es bueno obsesionarse demasiado con ello. Dios se hará responsable de su futuro si vive según la voluntad del Señor. En Juan 17:10, Jesús oró, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Si dice que todo lo que tienes de Dios y vive según la voluntad de Dios, Dios se hará responsable de todo por su alma. Nosotros también deberíamos orar así. Dios, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y en Malaquías capítulo 3 se dice que el diezmo pertenece a Dios, pero los que roban el diezmo están robando a Dios. En Malaquías capítulo 3 sale. Malaquías fue el último profeta que vivió 400 años antes de la venida de Jesús. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Los diezmos deben pertenecer a Dios. No digo que solo la 10ª parte sea de Dios y lo demás sea mío. El diezmo es la primera obediencia que reconoce que todo le pertenece a Dios. Los 9 restantes también deben usarse según su voluntad. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. Probadme, es el único versículo donde Dios mandó que le probemos. Si todo lo que es mío es de Dios, entonces todo lo que es de Dios es mío. Dios dijo que da en abundancia, sin necesidad de acumular, siempre provee lo necesario, así que no hay razón para acumular. Siempre da todo lo que necesita, así que no hace falta acumularlo. Si los padres son ricos, ¿incondicionalmente le da dinero a su hijo? Un niño de primaria fue a comprar algo y le entregó un cheque de $100. Entonces la dueña de la tienda se sorprendió y le preguntó, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué trajiste un cheque de $100? Y llamó a su madre. Es que su hijo trajo un cheque de $100 y quiere comprar algo. ¿Está bien? Mi hijo no puede hacer eso. Así respondió con mucha confianza. Está arruinando a ese niño, ¿verdad?
Los estudiantes de primer año de primaria deben recibir la cantidad adecuada a su edad. Los estudiantes de secundaria a su edad, los universitarios también, de lo contrario va a arruinar al niño. Dios nos da lo necesario. No es que nos da todo. ¿Cómo? Él enriquece y también empobrece. Que vivan en la pobreza y ve cómo vive. ¿Está viviendo satisfecho con Dios y confiando en Dios? A veces da todo y observa cómo lo usa. Las cosas no se ponen difíciles porque Dios no nos ayuda. El apóstol Pablo, mientras predicaba el Evangelio, estaba desnudo, hambriento, no podía dormir, no podía comer, fue golpeado innumerables veces. Fue encarcelado, varias veces fue golpeado. En 2 de Corintios 11:24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. En Filipenses 4, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. En Filipenses 4 dijo, a veces recogían una gran cantidad de donaciones y las enviaron a Jerusalén. ¿Se moriría de hambre si recibiera una gran cantidad de donaciones? Pero dijo, sé tener abundancia. ¿Acaso Pablo no habría usado libremente? No, sé vivir humildemente. Hay momentos en que soy pobre y momentos en que soy rico. En todo y por todo estoy enseñado. Cuando no tengo nada, aprendo a estar satisfecho con el Señor. Y cuando soy rico, doy toda mi riqueza a Dios. De hecho, si somos ricos, debemos ahorrar solo lo que necesitamos para nosotros y dárselo todo a Dios para el Evangelio. Esa es una persona que conoce las prioridades cristianas. Por eso los cristianos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios cumple su promesa. ¿Dios dijo eso para quitarle el dinero a su hijo? Dios no es un engañador, es verdad. Lo está pasando mal porque no cree en la promesa. No sé cuál es el porcentaje, pero definitivamente lo creo. Si vivo según su voluntad, el Señor asume la responsabilidad de todo lo que tengo. Hasta ahora he hecho así. Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hay un propósito para que una persona salva viva sin morir. Contaré las obras de Jehová. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Él creó, ha gobernado todas las cosas del universo, Él gobierna la historia humana, pero aún más que eso, sacrificó a su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Es lo mejor que Dios puede hacer. Aunque creó todas las cosas con sus palabras y gobierna la historia, no puede salvar nuestras almas solamente con su palabra. ¿Por qué? En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dios es Dios de justicia. Es justicia de Dios que el pecado debe ser castigado. Nadie puede ir al cielo si recibe el mismo castigo por su pecado. Pero para salvarnos, el amor de Dios es mayor que nuestros pecados. Sin embargo, Dios no puede salvarnos incondicionalmente. Dios debe pagar por nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios se completó cuando Jesús, siendo una persona sin pecado, fue sentenciado a muerte como el más pecador. Sufrió toda la vergüenza
y el dolor fue sacrificado y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Eso nunca puede volver a suceder. Dios no puede hacer cosa mayor que esto. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una vez fui a una zona rural y di un seminario de la Biblia allí, y muchos miembros del coro eran jóvenes y han recibido la salvación, y había un anciano que había construido varias iglesias. Cuando tenía consulta con él me dijo, ¿por una pequeña salvación? ¿Qué dijo, anciano? ¿Qué dijo? ¿Una pequeña salvación? ¿Eso dije? Dije mal y lo canceló. Pero si piensa así, ¿cómo puede decir una pequeña salvación? ¿Cómo otros pueden recibir la salvación? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros también recibimos la salvación tan grande. Debemos considerar la salvación de los demás como grande y preciosa. Debemos considerar la salvación de muchas almas mediante la predicación del Evangelio como el mayor propósito de nuestra vida. Tiene que ser la máxima prioridad de nuestra vida. Y vivir según la voluntad de Dios es alcanzar la justicia. Primero, amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza y alma. Quienes aman a Dios aman a su prójimo como a sí mismo, y esto debe mostrarse como amor. Es lo que debemos hacer, tenemos que hacer. En San Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Para predicar el Evangelio a toda criatura necesitamos sacrificar nuestro tiempo, talento, riqueza, incluso nuestra vida, si es necesario. Debemos usar todo. Para esto estamos viviendo. Debemos tener claro nuestro propósito en la vida. Por eso las prioridades de la vida cristiana no deben cambiar. Si cambia, habrá confusión en la vida cristiana. ¿Cuál es la máxima prioridad de nuestra vida cristiana? ¿Qué apego tiene en el mundo? ¿Tiene algún deseo? Es inútil. Tiremos todo a la basura y tenemos la misión más grande en la tierra que Dios nos ha confiado, el propósito de la vida cristiana. Por eso Jesús dijo, Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Aunque no hurtan ladrones, su corazón está siendo robado para sí mismo, pensando que la riqueza del mundo le hará feliz, y eso es su tesoro. Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que es muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La riqueza debe ser lo muy poco. ¿Qué? ¿Le parece muy grande la riqueza? ¿Le parece como la ciudad fortificada? ¿Piensa que le puede proteger como el castillo fuerte? Está equivocado. Dios nos cuida. Dios quien nos salvó. Sino haceos tesoros en el cielo. No quiero decir que si yo doy ofrenda, eso se me acumula en el almacén del cielo, sino que con nuestra riqueza injusta, mientras se usa nuestra riqueza, muchos reciben la salvación. Nosotros estamos predicando mayormente en Latinoamérica. Son países pobres. Ahí se requiere mucho dinero. Hoy en día veo que para preparar una iglesia,
Ellos reunieron, pero no alcanzaron. Entonces, ¿qué hacen? Pide ayuda a Corea, a la iglesia de Corea. ¿Y acaso podemos ignorarles? Tenemos que ayudarles a edificar la iglesia, en lugar de retiro, comprarle carro, también ayudarle con la matrícula de los hijos de los misioneros. Y si no se paga esto, ¿cómo se podrá predicar el Evangelio? Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Por eso sacrificamos todo, porque hay una historia de muchas almas que se salvan mientras se utiliza nuestra riqueza. Cuando vamos delante del Señor, solo se cuenta cómo fuimos salvos y cómo vivimos mientras vivíamos en el mundo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vivir según la voluntad de Dios es bueno, y no vivir según la voluntad de Dios es malo. Vivir según la carne es malo, y vivir según el Espíritu Santo es bueno. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Cuando vayamos delante del Señor, ¿cómo hemos vivido desde que fuimos salvos? Será calculado por Dios. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios pesa si valora a Dios o a la riqueza. El que mira por tu alma, Él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Tenemos que pensar, ¿por qué aprendemos la Biblia? ¿Está tratando de gloriarse de saber mucho acerca de la Biblia? ¿Está pensando en utilizarlo como dijo alguien? Estamos aprendiendo para obedecer. Debemos obedecer tanto como aprendamos. El día del Señor, de la venida del Señor, está muy cerca. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Cuando el mundo desaparezca, cuando más se acerque el día del Señor, nuestra riqueza va a perder su valor. Antes de que esto suceda, debemos usarlo rápidamente para el Evangelio. Entonces Dios le pagará por todo, tanto en este mundo como en la que viene, en la vida que viene. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en el cielo? Si nuestro corazón está lleno de tesoros celestiales, viviremos para ellos. Si nuestro corazón está en la tierra, intentamos amontonar tesoro en la tierra, porque donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Debemos tener claro dónde dejar nuestro corazón y vivir. Por eso vivamos duro para el Señor, y el día de la venida del Señor está cerca. Cuando el Señor venga, queremos ser alabados, bien, buen siervo y fiel. Y no queremos escuchar siervo malo y negligente. Ya estamos pasando este año. No sé si el Señor venga en este año, pero como todavía faltan unos días, puede que venga este año. Si no viene este año, puede que venga al año que viene. El día de la venida del Señor está muy cerca. Si viene hoy, no hay nada equivocado en la Biblia. Ya todo está cumplido. Es cierto que estamos viviendo el fin de los tiempos. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias que en este fin de siglo que tú determinaste,
Entre muchos hombres del mundo nos salvaste, nuestro cuerpo y alma, así como el resto de nuestra vida, son tuyos, porque tú lo compraste con tu sangre preciosa. Te pedimos que nos guíes para vivir únicamente conforme a tu voluntad y para tu gloria. Ayúdanos a entregarte todo a ti para la misión de la predicación del Evangelio que tú nos mandaste. Permítenos para que por medio de nosotros se cumpla la operación, que muchas almas puedan recibir la salvación y que esas obras sean de gran gozo y gloria a ti. Señor, según tu promesa, que según te glorificamos a ti nos dará tu gloria, confiamos que tú suplirás todo lo que necesitamos, lo que vivimos para tu voluntad. Ayúdanos a confiar en tu promesa y a vivir solamente para ti. Cumple tu voluntad y toda la operación que quieres cumplir a través de nosotros. Te pedimos también que guíes cada cosa que hagamos en el futuro conforme a tu propósito. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.